Bueno, y en un nuevo especial de digestión, de este lujo que me permite hacer este programa de radio y con el auspicio de Mente Comercial, vamos a entrevistar a gente que nos parece que nos pueden aportar tips, ideas, desafíos, y que sobre todo tengan algo para ofrecer en este momento donde uno se pone a pensar qué va a hacer en el 2021, y si no tuviste tiempo de parar para ponerte a pensar, ojalá que este mensaje o esta entrevista te sirva para darte cuenta en el momento que hay decisiones que se pueden tomar. Y para eso tengo el gusto de tomarme este café virtual con alguien que conozco hace mucho. Lo digo hace mucho, más de 14 años, 15 años. He tenido la suerte de conocer su empresa en el momento que estallaba, ¿no? Lo que era en términos inmobiliarios, porque era una época del país donde era una locura, donde los estudios contables vendían inmuebles, donde todo el mundo creía que podía vender, y él brillaba por su forma de vender, de generar negocios, y yo que lo conozco desde ahí y es famoso desde ahí, de repente desemboca en el fútbol y se hace famoso como dirigente futbolístico, y uno que lo conoce de antes de decir, salí de ahí, maravilla, se me ocurre decir, pero uno porque no conoce mucho de dejarse apasionar por esto. Así que es para mí un gustazo enorme poder entrevistar a Sergio Vilera. Sergio, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para Digestión y Mente Comercial, y saber que vas a estar saliendo por Radio Suceso seguramente y en nuestra plataforma. Ahí estamos. Qué linda presentación para que nos quedemos muteados, pero ahí vamos. No, gracias a vos, Roberto. Sí, la verdad que 15 años ya de haber trabajado juntos en aquel momento, como decías vos, donde la Argentina en general y el mercado inmobiliario en particular vivió un gran momento, 2005, 2006, 2007. La verdad que hubo un montón de situaciones que marcaron un viento de cola para el sector que hizo que en ese momento pudiéramos agrandar la estructura, justamente trabajando con ustedes a los efectos de ordenar ese crecimiento de dos tipos, como éramos Julio Rodríguez, que es mi socio actual y de toda la vida, y yo, de manejar negocios. Es muy distinto a pasar a manejar gente y a coordinar el manejo de esa gente. Bueno, me acuerdo en aquel momento con los socios de aquel momento tuyos también, de cómo cómo fuimos trabajando durante muchos meses como para ir armando una estructura inmobiliaria que hoy, después de 25 años y de múltiples recorridos de esta montaña rusa que es la Argentina, creo que hemos logrado ese punto medio, ese punto intermedio, sin ser una estructura grande, pero tampoco ser una estructura unipersonal, y hoy más bien buscando el negocio de nicho, el negocio que pueda ser rentable para nosotros, pero con un servicio también mucho más personalizado de parte de mucha gente que está con nosotros desde hace 20 años, por lo cual y que permite hoy dar un servicio bien profesional. Y sí, después de esa locura, la pasión por mi club, por Belgrano, hace 4 años atrás, casi sin pensarlo, fue una invitación a un grupo de amigos que querían armar proyectos para ayudar al club, pero proyectos puntuales, armar una campaña de socio con alguna agencia. Yo me metí con el armado un poco de los palcos para generar ingresos, y bueno, todo ese movimiento, después del momento a más Belgrano, era una agrupación de amigos, hinchas, terminamos desembocando sin querer en la vida política del club. Digo sin querer porque la agrupación no se conformó con ese fin, sino que los buenos resultados de ese actuar implicó justo en un momento político del club que nos invitaron a participar, y ahí caímos y terminé como vicepresidente primero de Belgrano. Mira, y bueno, ayer fue tu última reunión de comisión directiva. Estamos grabando esto un 4 de febrero, el sábado hay una elección. No sé si has tenido tiempo de hacer balance de este paso
creo que los que te conocemos de otros ámbitos, imagino que tu familia te habrá dicho, Sergio, ya te diste el gusto, ya está. Eh, eh, Espero, no sé si tenés ganas de continuar en la vida política del club, pero ¿has tenido tiempo de hacer un balance de cómo ha sido esta experiencia? Sí, creo que me va a llevar un tiempo quizás mirar en retrospectiva, ¿no? Porque todavía nosotros teníamos intenciones de irnos en abril, que era cuando terminaba el mandato, y creo que fue una experiencia distinta para todos los dirigentes en general, para todos nosotros, vivir este proceso de la pandemia, sostener una institución tan grande como Belgrano, con un presupuesto tan grande, en un momento de pandemia fue quizás el mayor desafío, ¿no? Sobre todo el desafío institucional, a eso me refiero, porque no se jugaba, incertidumbre de no jugar, incertidumbre de cuándo volvés a meterte en una cancha, a cómo sostenés una estructura de jugadores de 200 empleados generando dinero cuando no hay quien te compre un jugador, cuando algunos socios sí, una gran cantidad, mejor dicho, pagaban una cuota, pero te salía 40 y entraba 10. Entonces fue un gran desafío quizá la pandemia para muchos dirigentes, pero la familia acompañó desde el día uno, no es que me pusieron un plazo, el plazo me lo puse yo. A mí me pasó cuando fui presidente de la Cámara Inmobiliaria, fueron 2 mandatos, me quedé un año más para acompañar la nueva camada y me fui y no volví más. No soy un tipo que se vaya a arraigar a un sillón de eso, me apasionó, creo que la experiencia del dirigente deportivo va a ser seguramente una de mis mejores experiencias en mi vida. Me permitió ver el club desde una óptica distinta, aprender a negociar de una manera distinta a la que yo negociaba todos los días por la venta de un inmueble y a administrar la razón y la pasión, ¿no? La razón, porque el club es una institución, un ser vivo, con un presupuesto, hay que generar dinero, pero que tiene esa otra mitad de pasión que es difícil administrar, esa idea del hincha de que todo tiene que ser un resultado positivo. Me tocó vivir lo peor que le puede pasar a un dirigente, que irse al descenso de categoría, y ese será un estigma que tendré toda mi vida, ¿no? Entonces, cuando miras eso, digo, bueno, Belgrano, como yo digo, es un camino de ida, quizás más adelante, de acá algún tiempo, me pueda ver colaborando desde otra óptica, pero no soy de esos dirigentes que decir, bueno, mi vida va a ser estar acá a costa de nada. Creo que lo mejor que hice en Belgrano fue escuchar. Escuché mucho el socio Roberto, mucho, hablé miles de cafés, sobre todo con los que criticaban, ¿no? Con los que criticaban, porque me sentaba, me iba a una peña, me sentaba en un café, invitaba al socio, vení que te cuento cómo es de adentro, un día adentro. El socio por ahí ve la foto de 90 minutos, que es un partido de fútbol, cada 15 días, y el dirigente ve una película de 30 días. Sin importar el resultado de ese partido, si empataste, perdiste o ganaste, al otro día tenés que volver y a trabajar, y a generar, y a tener la gente contenta, y esperar el revancha de los próximos 7 días. Pero es una gran película, y donde se trabaja en la mayoría del tiempo de manera ingrata, ¿no? O sea, yo digo, el dirigente trabaja de culpable, los éxitos deportivos son de los jugadores, de los técnicos, y las derrotas son de los dirigentes. Vos sabés que, no sé en el caso de tus compañeros, pero el que te escucha, tampoco, no sé cuán grande es Belgrano como institución, pero yo te conozco que, digamos, no es que vos llegaste hasta acá y comías fiambre salteado, digamos, vos has estado en negocios mucho más que Millonarios, el desarrollo inmobiliario de Rosario, vos fuiste protagonista, estuviste de cerca, hay emprendimientos muy grandes, hay grandes barrios de Córdoba que a vos te tocó comercializarlos, digo, que te marque o que creas que Sergio Vilela lleva la marca de eso cuando con toda tu trayectoria anterior, digo, qué fuerte es. Digo, porque si uno lo mira en proporción a tu trayectoria, va a decir, mira, son 4 años de administrar una cuestión, un negocio que debe llevar un presupuesto grande, pero no te he visto, pero me consta que has estado en negocio
varias veces grandes, y no sé si hasta más grandes. Digo, qué fuerte desde la pasión o desde la visión de Sergio persona o Sergio hincha, pero si uno lo ve en proporción, a lo mejor hasta te diría, Sergio, yo te he visto en ligas hasta más grande. No, sí, sí, yo creo que, a ver, acá como digo, la universidad, Talleres y Belgrano, Belgranos y Talleres, y ahí tenés 5 instituciones, sin dejar de lado, digo, por lo que representan esas 5 instituciones, que te ponen en el tapete público de una manera increíble. Es decir, no hay negocio inmobiliario que vos vayas a hacer que te ponga, Belgrano debe tener en Córdoba no menos de 1 millón de hinchas, que empiezan a ver tu actuar, para bien o para mal, y eso no hay negocio inmobiliario que te exponga de esa manera, ¿no? Por eso te digo, ha sido realmente una experiencia apasionante. Creo que hoy quizás, por eso dije, a pesar de que tuve la posibilidad en ambas listas de ser invitado a participar, como siento que escuché y en un momento donde el resultado deportivo no te acompañó, hay que saber escuchar eso, saber que hay que retirarse, hacer la autocrítica, ver dónde uno se equivocó, desde dónde otro lugar puede empezar a colaborar. Y no digo que el día de mañana no vuelva a la dirigencia, porque como te digo, para mí Belgrano es un camino de ida, ¿no? Es difícil de decir acá cierro, ¿no? Porque justamente la pasión del hincha uno la siente, la lleva adelante, la trata de controlar mientras es dirigente, porque no puede apasionarse más de un hincha como siendo dirigente, porque cometerías muchos más errores. Y yo digo, bueno, veré hoy desde dónde lo puedo hacer. Lo que sí tenía claro es que no estaba, y lo tenía claro toda la comisión directiva saliente, que no era el momento para que nadie estuviera en ningún lado, ¿no? Creo que hay que ser autocríticos, saber que nos equivocamos en muchas decisiones deportivas, que sos el máximo responsable, aunque a veces no te toque entrar a la cancha para tirar un córner o para cabecear, pero sos vos en definitiva, o la comisión en sí, o el presidente, o el vicepresidente, los que han llevado a ese cuerpo técnico, a esos jugadores, y te sentís responsable de eso. Entonces, mirar desde afuera, ver un poco, esperar que el tiempo pase, que vengan nuevos aires, y que vean que de pronto no es tan fácil como se lo ve afuera. Yo hoy estoy viviendo una campaña electoral donde de ambos lados nosotros somos los malos, tenemos COVID, somos los leprosos, los tipos que hay que pegarle, y te la tenés que comer porque es parte del juego, ¿no? Ya la vivimos, pero digo, cuando estén adentro, salvo el caso de Armando que ya estuvo, pero el resto es toda gente nueva, creo que en algún momento me van a decir, tenías razón. Bueno, Pero ahí voy a estar para colaborar, ¿no? Yo digo, no para esperar para la revancha, sino decir, che, a ver cómo te hago el camino un poco más fácil por la experiencia vivida. justo se cortó cuando dijiste 5 instituciones que te marcaban en Córdoba: Talleres, Belgrano, la universidad. El gobierno municipal y el gobierno provincial, digo, Bien, son cinco cargos tan importantes, es decir, hoy todo el mundo sabe son instituciones que públicamente te exponen mucho, es decir, está digo la clarísimo. universidad porque es decir, ¿quién no conoce hoy al gobernador, al rector, al presidente de Así Belgrano, de es. Talleres? Me parece que son lugares, es más, ves la historia de lo que han pasado con algún presidente en la Argentina que de alguna manera buscan, incluso no solo por lo de Macri, sino muchos políticos que han utilizado como una plataforma de darse a conocer sus iniciativas. Hay cuando nos juntamos a tomar un café alguna vez, yo te preguntaba, che, ¿a vos te tocó negociar con pesos pesados, con gente del rubro inmobiliario? Yo te decía, me imagino que acá arrancaste holgado y me dijiste, no te imaginás. O sea,
nada de lo que he vivido negociando es parecido a lo que se vive de este lado. Entonces, lástima que vos tenés ganas de seguir colaborando en el ámbito futbolístico, porque no sé si vas a querer contar todo, pero podrías contar las cosas que más te llamaron la atención de cuando entraste al fútbol, al sector del fútbol, de los códigos de negociación, cosas que hayas visto que te llamaron la atención. Sí, mira, la verdad yo empecé en Belgrano haciéndome cargo de la parte de infraestructura, había que terminar una tribuna que si bien había comenzado en la gestión anterior, cuando llegamos no estaba la plata para terminarla, había que generar esos ingresos. Y después que se terminó, hacía 4 meses, 5 meses que había comenzado la gestión, obviamente la plata de la infraestructura se fue toda en la tribuna, entonces le digo al presidente, ¿qué voy a hacer ahora acá? Faltan 2 meses, 2 años y medio para terminar el mandato. Entonces empecé a participar un poco en la negociación de los contratos de los jugadores, tanto para contratar, no la parte deportiva, sino la negociación del contrato, como a veces para desvincular, cosa que fue muy duro, porque yo nunca en mi empresa había desvinculado a nadie, y decirle a un jugador que se tiene que ir, fue duro para mí, fue duro porque atrás de ese jugador hay una familia, hay una expectativa, hay gente que ha viajado, que ha venido, se ha instalado en la ciudad, y de pronto a los 6 meses le tenés que decir que no sigue, romper con un contrato donde ese jugador puede exigírtelo todo y vos salir a negociar para tratar de pagar nada, porque es parte de lo que tenés que hacer como defensa del club y se llama algún acuerdo. Entonces, tiene esa cuestión, en ese sentido, muy parecida a la compra de una vivienda donde hay una carga emotiva de esto que me voy y me mudo a mi hogar. Bueno, en la desvinculación yo sentí esa situación parecida. Después cuando te sentás con representantes que son unos popes, digamos, del fútbol nacional, y uno recién comenzaba a decir, bueno, che, a ver, decime cómo es, por qué vale 600 y para mí vale 700, y bueno, por esto, vas aprendiendo hasta que después con el paso de las negociaciones ya te sentís conocedor de la situación, no manejador de la situación, pero sí me puedo poner a la par de un tipo que negocia hace 20 años futbolista y a lo mejor yo 2 años haciéndolo, pero te sentías a la par. Pero aparte, como yo era, mi gestación profesional es de la intermediación, yo entendía el rol del representante y digo, para, yo estoy en el mismo, yo gano, me gano la vida haciendo lo mismo que vos lo haces con futbolistas, yo lo hago con inmuebles, entonces ahí como que comenzó, me fue bueno porque teníamos un mismo dialecto, un mismo idioma a la hora de negociar, porque él sabía que yo respetaba su trabajo porque era el mismo que yo hago en mi vida personal. Pero bueno, ¿Y que los si fue códigos? así, bueno, ahí eso es distinto, hay representantes realmente con mucho código, otros que, no tanto, hay mucho volador, o jugadores es distinto el representante del intermediario, ¿no? El representante lo tiene el jugador, tiene un contrato, pero hay otro que viene y te ofrece un jugador que dice tenerlo, y por ahí es donde, bueno, pero aprendí mucho con Jorge Franceschi, después de 15 años, él las conocía todas, los conocía a todos, me habilitó esa información, después pude conocer representantes uruguayos, paraguayos, peruanos, con los cuales tuve muy trato. Una muy buena, la verdad que en el resumen, en retrospectiva, te lo resumo, Belgrano vendió siempre en dólares y de contado, y compró en pesos y en cuotas. Fue mi mejor forma de aportar el club. Es decir, vendíamos en dólares de contado, salvo Matías Suárez, que fue a un año, el resto se había contado, y todo lo que compramos, lo compramos en pesos y en cuotas. Entonces, en esa negociación de la compra y venta, creo que pudimos hacerle ahorrar o ganar al club mucho dinero. Contame, ¿alguien te apuró, entre comillas? ¿Alguien te quiso llevar puesto? ¿Hay de ese folclore?
que quizás no lo vemos en el sector de los negocios tan abiertamente, pero quizás acá sí, ¿no? Sí, 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 no, imagínate yo que no, es decir, usted quién es, primero partía de la base que sos el vicepresidente, no el presidente, en Ajá, estructuras que son presidencialistas, ¿no? Entonces, recuerdo una vez que tenía que renovar un contrato de un jugador conocido del club, muy representativo, del cual aparte tenía una amistad previa a mi participación en Belgrano, y su representante era un picante de esto, ¿no? Un tipo que tiene jugadores de elite a nivel mundial, y me llamaba siempre a las 11 de la noche a casa, yo me levanto a 6 de la mañana, 11 de la noche estaba muerto. Entonces le digo, mirá, le digo, si tanto interesa esto, tomate un avión, venite a Córdoba, ¿viste? Y claro. tipo así que estoy en Miami, estoy en Madrid, en China, en Japón, ¿no? Venite a Córdoba, pero vos sabés quién soy yo. Sí, le digo, yo soy Sergio Vilera, tengo 3 años acá, le digo, pero sí. Y la verdad que fue una negociación dura, porque en la negociación yo fui al máximo a favor de Belgrano y le pedí 36 meses para pagar un jugador. Me dice el representante, me dice, ¿pero usted cree que está comprando un electrodoméstico? Me dice. Y digo, pero es la forma en que puedo pagarlo. No, acá he contado, saltando y cabeceando y poniendo horas, si no el jugador se va. Bueno, cuento corto, no solo que el jugador lo compré en 24 meses, no en 36, y lo lindo de eso que me hice muy amigo de ese representante, porque se encontró con un dirigente distinto a lo que a la habitualidad. Entonces, es decir, ni yo le tuve que digamos, sobarlo permanentemente y rendirle pleitesía por los jugadores que tenía, ni él me basurió porque yo era un dirigente de 2 años y medio. Entonces, creo que eso después hizo que mantuviéramos hasta el día de hoy una linda relación, y creo que eso es lo que hay que pensar, ¿viste? Es decir, hay una idea del dirigente contra el futbolista contra el dirigente contra el representante. Me parece cuando empecemos a entender que somos todos parte de lo mismo, que los intereses pueden ser contrapuestos, pero que la industria es la misma, que no tiene que haber agachadas, que tiene que haber un poquito más de sinceridad, de decir, che, ni tu jugador vale 100 y yo no te lo voy a pagar 50, donde puede haber puntos de encuentro. Me parece que eso va a ayudar a la mejora del fútbol y a la generación de negocios. Los clubes, más allá de ser asociaciones civiles sin fines de lucro, si no generan por marca, por un montón de cosas, no dejan de tener la mirada comercial que tendríamos de una empresa, ¿no? Con la diferencia que en vez de tener un socio, un dueño, tenés 30.000 dueños, pero la generación de marca tiene que ser igual, la generación de ingresos tiene que ser así, lo hacen los grandes clubes del mundo, y eso es lo que uno tiene que pretender para una institución como la nuestra, ¿no? Tu relación con el Chiqui Tapia, con toda, digamos, toda la parte más pesada del fútbol, que es más de Buenos Aires, ¿cómo te fue en esa relación? Eh, vos no siendo del fútbol, y no sé si los códigos de Córdoba son parecidos a los códigos de Buenos Aires, ¿cómo te manejaste ahí? No, bien, mira, la verdad que tuve la suerte de poder al primer año de entrar por el producto del descenso, de ser parte de la mesa de la B Nacional, conjuntamente con 5 dirigentes más. Justo le tocaba ese año presidirla a los clubes de capital, yo iba representando los clubes del interior, pero fue un trato muy, muy acorde, muy institucional con mis colegas. Con Claudio Tapia había reuniones muy puntuales, participaba de algunos Zoom o de algunas reuniones presenciales, pero como que la mesa tenía como bastante autonomía en ese sentido. Pero sí, digamos, uno nota de que hay dirigentes que tienen muchos años recorridos en la divisional, muchos propios clubes, quizás uno recién hacía pie en la divisional, Belgrano llevaba mucho, y aparte no, cuando estabas en Superliga ni siquiera ibas a AFA, ibas a Superliga, que era un estamento distinto, fuera del ámbito de AFA, entonces fue a aprender, pero te digo, con la misma simpleza que me manejé en el club cuando entré y no conocía gente y lo hice en AFA, tenés que ser un tipo humilde, por más que vengas de una institución grande,
hice mis aportes como parte de un todo y no salís a chapear porque si tengo 30.000 socios y el otro tiene 3.000. No, creo que en eso he hecho amigos de las diligencias. Tuve la posibilidad de que en muchos casos, cuando se armó el formato del nuevo torneo y pude participar también de esa comisión, que muchos dirigentes de mucha experiencia te consultaran cómo hacíamos con los jugadores, cómo manejamos la pandemia. Fue un grupo muy solidario, obviamente tenés intereses contrapuestos, pero hoy puedo decirte que me llevo conocidos y en muchos casos me llevo amigos de eso, ¿no? Nómbrame 3, 5 o una persona que, más allá de que vos entregás tu cargo, no sé cuándo termina tu cargo, te podrías ir a tomar un café, a charlar de todas esas cosas que por ahí no te dio tiempo. ¿Quién se te viene a la cabeza de decir, mira, lo que me dejó el fútbol en términos de agenda? No, bueno, Franceschi con el presidente, que fue el que me invitó acá. Jorge, un tipo muy inteligente, que yo creo que yo siempre le digo, quizás él peca de su bajo perfil para ser presidente de Belgrano, pero lo entiendo porque fue durante 12 años el segundo de un tipo como Pérez, que te paraba toda la bala, que le gustaba la exposición pública, y Jorge ha sido un tipo completamente otro perfil, y de pronto de un día para el otro tuvo que ser presidente de Belgrano, pero un tipo de una inteligencia increíble, de un tipo con el cual te puedes sentar a hablar de cualquier tema de la vida, con este proyecto, y si me volviera a hacer, volvería, aún con los errores que cometimos, me volvería a meter, y seguramente haría cosas de una manera distinta a la que hicimos, pero es un tipo con el cual me volvería a tomar y tomaré muchos cafés en el futuro seguramente. Lo mismo me pasó con mis dos vices, con Ramón y con Ramón de la Rúa y con Juancito Colomé, que veníamos los tres. Era poco habitual que en una nueva comisión vinieran 3 vicepresidentes desde afuera, sin experiencia. Hay algunos dirigentes de AFA con el cual, que es el presidente de Platense, con Pablo Bianchini, un tipo que tiene una capacidad. Me alegré mucho después de la salida nuestra del torneo, me alegré mucho de que a Platense haya ascendido, porque es un tipo que ha trabajado durante muchos años de una manera muy coherente, 22 años en la divisional y haber hablado mucho con él, era parte de la mesa de la B Nacional. Creo que ahí uno se un amigo con más de, no sé, mano a mano en café con más de 200 socios, empeña en un montón de cosas. Digo, parece poco, pero cuando me siento con un socio, puedo estar hablando 1 hora y media con ese socio explicándole el porqué de esta decisión hasta que lo logre entender. Y creo que va a ser mi trabajo futuro. Yo le decía a un periodista, me interesa mostrarle al socio de Belgrano lo que es el manejo de un club visto desde adentro. Es muy importante que el socio no se muera simplemente en la declamación de que soy socio y que voy y pago una cuota y eso me da derecho a todo. No, creo que hay que involucrarse un poco más, conocer las tomas de decisiones, por qué se negocia de tal manera, por qué a veces no llegan los jugadores o los técnicos pretendidos, por qué a veces se le da un espacio a la cultura, a lo social, porque es necesario. Muy pocos socios saben que Belgrano tiene una biblioteca abajo de una tribuna, donde martes y jueves van maestros a dar clases particulares a todos los chicos de Barrio Alberdi, que si no fueran allí, no tienen la posibilidad de tener una maestra particular. Y cuando yo llego y estaciono el auto, siempre lo estaciono al frente de la biblioteca y me meto para ver eso, y es ver 20, 30 cabecitas ahí haciendo su tarea diaria. Y digo, pucha, también vale la pena todo esto, ¿no? Aunque nadie lo ve, mucho menos lo valoran, pero dos maestras particulares que van desinteresadamente a que varios pibes de ahí del barrio
pueda terminar su tarea. Y ese espacio lo brinda Belgrano, como brinda un gimnasio para un colegio. Y por ahí escuchás a algún socio diciendo, pero eso no es fútbol, qué sé yo. No, no. Las instituciones en general y Belgrano en particular es eso, es contener más de 400 chicos en otras actividades que no son las futbolísticas, porque en el momento en que vive el país, no sé dónde estarían esos 400 pibes si no estuvieran dentro del club. ¿Entendés? Bien. Entonces ese sentido social lo tenemos que tener mucho más allá también de... no es una cosa o la otra. Pueden ser y convivir ambas tranquilamente. Sé que estás justo de tiempo y yo tengo que hacerte algunas preguntas más, así que te pido algo de síntesis, pero no te quiero complicar el padre que debes tener ya agendado. Lo conociste a Fassi, presidente de Talleres, coincidieron en el tiempo. ¿Qué te pareció? Y de la mano de conocerlo Fassi, porque fue uno de los también entrevistados en este mismo segmento que te estamos entrevistando a vos, ¿cómo juega la política en el fútbol? ¿Viste? O sea, en esto que de repente te diste cuenta que tus palabras tienen peso político a nivel provincial o a nivel nacional, o cuánto influye la política provincial y nacional en tu gestión. Lo más breve que te salga, porque después nos vamos a lo inmobiliario. No, con Andrés, bueno, en Belgrano, esta fue una comisión que trabajó mucho con Talleres en la faz comercial. Apenas asumimos, entendíamos que teníamos que organizar los amistosos de invierno, de verano, hicimos muchas acciones juntas, incluso para ir a reclamar a la provincia, hicimos acuerdos que tuvieron que ver con beneficios fiscales para todos los clubes y esas negociaciones encaramos de manera conjunta. Andrés es un tipo, yo creo que es uno de los mejores dirigentes del fútbol nacional sin duda, es un tipo con el cual he hablado mucho, del cual aprendí mucho, porque es un tipo del fútbol, él por otras cuestiones que exceden a Talleres, es un tipo que vive para el fútbol y vive del fútbol, por lo cual su visión es mucho más abarcativa, es decir, no muere solamente en lo deportivo, sino que tiene una mirada de la industria del fútbol, aprendí mucho, y tengo un gran recuerdo de Andrés en un clásico que perdimos con Talleres, y yo estaba ahí al lado del palco, y Andrés me vio muy, muy triste, y vino y me dio un abrazo, ¿viste? Sentí el abrazo de un padre, ¿viste? Sin decir nada, me abrazó durante 2 minutos, a mí se me caían las lágrimas, fue un golpe, perdimos 3-0, pero él podría haber estado en ese momento victoriando su festejo, su victoria, estaba con su gente en su palco, y él salió a darme un abrazo fuerte. Eso son cosas que no me olvido nunca porque lo sentía así, sentí el abrazo de un padre consolando a alguien desválido en ese momento, ¿no? Triste por la realidad deportiva. Y así que sí, periódicamente hablo con él, es un buen tipo para eso. Y en la política, yo creo que la política, la metes vos o no la metes, digamos, los clubes en ese sentido creo que tienen vida política propia y después vos podés trabajar con la provincia, con la municipalidad. Hemos trabajado muy bien con la provincia durante la pandemia, campañas de vacunación, hemos sido una parte interesante del COE, participamos en muchas de esas campañas, vos te metés a trabajar como institución. Después queda en el dirigente deportivo, si quiere tener una mirada de política partidaria. No fue en esta conducción, eso no ha pasado nada de eso, pero por eso te digo, eso lo puede permitir el club o la comisión del club o el dirigente si tiene alguna apetencia, pero después las relaciones con provincia y municipio han sido fundamentalmente institucionales. Bien. Por último, nunca te fuiste, pero ahora el 100% del sector inmobiliario, y sé que sos un tipo de consulta de mucha gente que tiene propiedades y que probablemente los que quieren hacer negocio inmobiliario sepan que, sobre todo, siempre es un tipo que tenía muy buena agenda. Vos tenés los teléfonos de las personas que hacen los negocios en Córdoba. Entonces te pregunto, ¿es un buen momento para vender? ¿Es buen momento para comprar? ¿Qué te imaginas que va a pasar con el sector inmobiliario? Esto lo va a ver gente que
de afuera de Córdoba, incluso de afuera de Argentina. Córdoba se caracteriza por tener un sector inmobiliario muy particular, de mucho nivel de, muy buenos jugadores, mucho nivel de construcción, pero nos pegó la pandemia. Entonces, ¿qué te imaginas? ¿Es un momento para qué? Mira, la pandemia nos reconvirtió mucho esta industria. Yo, por ejemplo, hoy, el hecho de que no estén abiertas las universidades presencialmente ha hecho, por ejemplo, que haya una gran vacancia de departamentos en alquiler, por ende eso hace que baje la rentabilidad del departamento de aquel inversor que lo buscó para tener una renta. Hoy no es buena la renta. Pero se presentó un escenario de oportunidades en términos de precio, ¿no? Es decir, yo vi en el 2001 cómo un departamento pasó de $41.000 a $17.000 y ver que al cabo de los 2 años no solo que recuperó los 41, sino que llegó a los 80. Entonces, la Argentina en ese escenario te pone en ventanas que yo les llamo de oportunidades, ¿no? Que duran a veces 90 días, 120 días, 6 meses. Hoy todo el mundo salió a construir dúplex porque el valor del metro cuadrado de la construcción en términos de dólares bajó al 50%. Entonces, vos ves que la tierra no bajó, pero sí a meter ladrillo por todos lados. Creo que hay que tener una mirada amplia en lo que es la inversión inmobiliaria. Nosotros hace 4 años empezamos a comercializar proyectos en Paraguay, estamos incursionando algo también en Estados Unidos, fundamentalmente porque creo que hoy, esto que hablábamos previo a la grabación, de lo que se vivió en pandemia, la virtualización, la digitalización del negocio, hace que vos puedas adquirir un inmueble por $50.000 en Detroit, en algún lugar de Estados Unidos, con una renta 3 veces más a la Argentina. Y esto no es en detrimento de quien construye en la Argentina, sino que digo, mi negocio, tengo que tener la suficiente oferta para que mis inversores de 25 años tengan la posibilidad de elegir. Está el más conservador que pretenderá dejar el dinero en la Argentina porque lo hace por el resguardo del ladrillo y no por la rentabilidad del 2%, pero habrá otros que sí necesitan por otras cuestiones pasar una renta del 6, del 8, del 10% anual, y en eso estuvimos trabajando en la pandemia con todo mi equipo, es decir, en poder tener una oferta mucho más amplia de la que habitualmente trabajamos. La tecnología y la digitalización puso la oferta inmobiliaria mundial de cara a cada uno de nuestros clientes. Si no estoy yo para ofrecerlo, hay otro que la va a ofrecer. Y tus 25 años de experiencia ya no pesan tanto a la hora de cotejarlo con un colega. Tenés 25 años de saber las cosas buenas y malas, pero hoy el negocio lo puede traer un corredor de 3 años de experiencia. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hizo la tecnología, democratizó mucho nuestro negocio. Entonces, en nosotros, los 25 años de experiencia, lo estoy utilizando para poder generar esa agenda de contacto que vos bien decías, para poder traer proyectos de Estados Unidos, proyectos de Asunción, proyectos de Uruguay, algún proyecto, si mañana da de España, empezar a creer que no solamente se puede participar del negocio comprando un inmueble, sino la cuota parte de un inmueble, ser parte de un fondo de inversión, poder ver del día de mañana de pagar un inmueble con criptomoneda. Es decir, en ese proceso estamos de reorganizarnos nuestro rol como inmobiliario. Es decir, hoy podemos vender inmuebles en cualquier lugar del mundo. Mi cartera de cliente, la cartera de cliente de nuestra empresa de 25 años, requiere que no me quede solamente con el departamento de un dormitorio en Nueva Córdoba, y yo tengo que estar trabajando en ese proceso, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Por último, el sábado hay elecciones, se presenta Armando Pérez, por un lado, una persona que conoces y has tenido trato con él, porque incluso ha tenido influencia en algunos de los que forman parte de la gente que trabajó con vos en Belgrano, y el Luis Fartime, que como hincha de Belgrano seguramente ha sido tu ídolo, y no sé si tenés trato personal, pero y están los hinchas. ¿Algún mensaje para el hincha que escuche esto ya por las elecciones, para esta gente que va a seguirte y que sirva como dar cierre de esta entrevista? No, a los hinchas agradecerles
cualquiera de los que vengan son dos tipos honestos, dos tipos que quieren el club, y yo digo, hoy valoro que haya 30 personas de cada lista con ganas de meterse en este hermoso lío que es dirigir una institución ad honorem. Entonces, dejarle tu tiempo, sacar tiempo a tu familia, a tu empresa para dedicársela al club, yo lo valoro mucho, y que haya mucha gente haciéndolo está bueno. Al socio eso, decirle que desde los lados nuestros se hizo lo mejor que se pudo desde la buena fe. Después, pegan el palo, entra, como dicen, pegan el palo, sale. Esas son cuestiones que a veces el dirigente no tiene posibilidades reales de manejar. Vos sos un facilitador de muchas cuestiones para un equipo de fútbol, pero definitivamente no sos el que entras a definir esa situación. Entonces, creo que decirle al socio esto, de involucrarse, involucrarse no es venir este sábado solamente a votar, ni ir a una asamblea, es pedirle más y más al dirigente, más información, más transparencia, que haya, que uno pueda entrar a una web y ver el día a día del club. Cuando tengas eso, Roberto, cuando la gente tenga ese acceso a tanta información, o a un café con un dirigente, va a lograr sacar la dramatización que implica el fútbol. Irte al descenso, en un descenso no se va la vida de nadie. Y lo digo desde el dolor de haberlo vivido, porque vine con toda otra intención a Belgrano, vine a hacer esa tribuna para que mis nietos se sienten ahí, y me voy con el estigma de un descenso. Pero en el descenso, en la derrota de un partido de fútbol, no se le va la vida a nadie. Y soy tan hincha o más hincha que muchos hinchas de Belgrano. Pero cuando después uno ve en retrospectiva y se muere una nenita de 12 años porque no la dejaron entrar a tal lugar, hay que poner en contexto el fútbol. Es un gran trabajo, es un gran negocio, pero el fútbol no le lleva la vida a nadie, no le debe llevar la vida a nadie. La pasión tiene que llegar a ser controlada en esto. Recuerdo, perdí 4-1 con Atlanta, filtraron los teléfonos de mi mujer y mi hija, a mi mujer y el mío a machacar. Ahí quizás ese día de Atlanta, el 4-1, hice un clic y dije, hasta acá llego. No da para meterse con la familia. No se va la vida de nadie en una derrota futbolística, y no se le va el descenso. Uno de los mejores clubes del mundo, como River, se fue al descenso y volvió. Uno puede cometer errores, pero digo al socio, involúcrese para entender a veces por qué se toman decisiones, y para fustigar el error, pero con argumentos. Y también decir, pucha, hicieron bien las cosas con otro argumento. Quiero ir por esa línea, va a ser mi desafío de mis próximos meses seguramente, ¿no? Pero al socio Belgrano solamente agradecerle. No me sorprendí de que 20.000 tipos pagaron la cuota en la pandemia. Eso hace Belgrano, que lo hace distinto en muchos de esos aspectos. Pero vuelvo a reiterarte, me parece que hay que vivirlo más el club en todos sus aspectos para poder hacerlo más grande el club, ¿no? Clarísimo. Sergio, muchísimas gracias por esta entrevista, por la charla de siempre, por la predisposición de siempre. Mucha suerte en lo que viene, en esta vuelta, en este seguir ya, volver al 100% al ruedo profesional. Tus equipos te deben estar extrañando, tus socios, tus clientes, de poder tomar café más asiduamente, y seguramente que para tu familia han recuperado tranquilidad y tenerte todos los días, aunque sea que sigas yendo a la cancha, pero tenerte todos los días a full. Así que un gusto, creo que salió muy lindo, y de verdad espero que lo hayas disfrutado, porque sé que es un momento atípico, de muchas emociones encontradas, de un proceso fuerte. Hace mucho que no te veo así, de conmovido, y digo, que me hayas dado estos minutos, te lo agradezco muchísimo. No, por favor, Roberto, a vos, a toda la gente, a toda la audiencia, la verdad que digo, valió la pena hacerlo, valió la pena hacerlo. La verdad, más allá de la experiencia, del rotero y de la gratitud, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Me alegro mucho. Un abrazo grande, lo mejor para este año. Gracias, Robert, un abrazo. Gracias, un abrazo.